¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa más de Crónicas, Personajes y Memoria de las Californias. El día de hoy tenemos una invitada especial, una extraordinaria escritora que tiene una labor de cronista en estos últimos años, en estos últimos tiempos, de brindarnos literatura respecto a todos los tópicos y los temas del quehacer de nuestros antepasados. Las formas, los estilos, la divulgación, la difusión, de cómo se han venido dando todos los sucesos y los acontecimientos históricos en esta ciudad de La Paz. Prácticamente el título de nuestra charla de este día se va a denominar Crónicas de mi puerto, la ciudad de La Paz, 1930-1959. Es 1830, perdón. Es una temporalidad muy amplia, muy grande, pero bueno, vamos por el tiempo a ubicarnos en el contexto de la ciudad de La Paz. Y bueno, yo te daría la bienvenida, Rosy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, encantada de estar aquí. Agradezco mucho el interés por la divulgación de lo nuestro, de nuestra California, y que estemos encantados de poder contestar y llevar adelante, de guiar a los jóvenes, sobre todo a los niños, de llevarlos a conocer nuestra historia, y a los no tan jóvenes, que ignoramos muchas cosas. Claro, excelente. ¿Cuándo empiezas tú a escribir? ¿Cómo se te da ese momento? Porque no es fácil tener un espacio como para poder divulgar y difundir la historia. Bueno, sí, no es fácil para nada. Yo pregunté a mi esposo precisamente cuando tuve la intención de escribir algo de la vida de mis antepasados para regalarlo a la familia. Y él me contestó, y le digo, ¿cómo se hace un libro? Y me contesta, así como hablas. Fue todo lo que me dijo. Bueno, traté de escribir lo que iba yo hablando y pues no es fácil. Para nada es fácil, y mucho menos ya cuando empiezas a meterte con la historia real, no nada más la vida, la historia, te sorprendes. Tuve la guía del maestro Gilberto Ibarra, maravillosa, que me llevó de la mano y me hizo ver que todos los personajes que yo hablaba en mis cuentos, que yo llamaba familiares, estaban en los libros de historia de nuestra California y más allá. Me hizo ver que ahí estaban, me puso a estudiar, me puso a leer, y me voy encontrando con la sorpresa de que voy a hablar en primera persona, pero mi familia es muy grande. Yo vengo de una familia inmensa por todos lados, pero aquí estoy y yo te lo voy a decir. Cuando me di cuenta de que mis antepasados habían sido de los primeros colonos de la California, pues imagínate cómo me quedé. Con el compromiso tan grande, y dije, no puede ser nada más que platique de su vida, las navidades y lo que sucedía en sus casas. No, nos vamos a ir más allá. Primeramente porque el primero que llegó aquí, del quien yo vengo, es Esteban Rodríguez Lorenzo, que venía acompañando a Juan María de Salvatierra desde México, y estuvo con él en la fundación de Loreto y acompañó a los jesuitas por todo el territorio para fundar las misiones. Rodríguez Lorenzo tiene una hija, Rosalía Rodríguez Larrea, que se casa con Manuel de Ocio. Manuel de Ocio es el primer minero, un soldado andaluz, y que por unas y otras se lanza a la minería, con una historia muy larga, y se casa con ella. Y a él le debemos la minería de toda la California, algunos dicen desde Alaska hasta acá San Lucas. Y aparte de eso, lo más relevante para nosotros es que fundó los pueblos fuera de la jurisdicción de las misiones jesuitas que estaban en ese entonces, y al mismo tiempo funda ranchos, funda poblados, y de ahí nacen todas las familias sureñas. Los apellidos todos salen de los mineros, de los ganaderos, de los rancheros, de los gambusinos, de todos. Así es. De ahí provenimos todos. Eso fue una aportación extraordinaria de Ocio que no podemos pasarla por alto. Corriendo en el tiempo, viene y la hija de Ocio y Rodríguez, la esposa de Ocio, que es hija de Rodríguez Lorenzo, pasa el tiempo y la bisnieta de Ocio se casa entonces con Victorino Legazpi Sánchez,
¿Quién era Victorino Legazpi Sánchez? Bueno, era un filipino nacido en Guaymas y fue el encargado de traer en su goleta Carmen a Loreto la carta con el aviso de la independencia de nuestro país. A él se le encomendaron y él la trajo a Loreto, que fue rechazada por los dominicos de entrada y fue todo una historia larga, ¿no? Y Victorino Legazpi entonces se casa con Josefa Altagracia Fajardo Ocio. De ahí viene mi bisabuela Alejandrina Legazpi Fajardo, que se casa con Merced Salgado León, que fundó el trapiche más grande de Todos Santos, el Cerro Verde, en 1885. Muy bien. Bueno, viene mi familia por ahí. Mi abuelo Lucio tuvo varios desempeños en el gobierno del general Laché en los primeros administraciones, fue parte fundamental de ello. Y de ahí nos vamos entonces al sur, a Cabo San Lucas. En el asentamiento de Cabo San Lucas está Cipriano Ceseña, que lo llamaba Pablo L. Martínez señor y amo de los Cabos. Así es. Que fundó también el poblado y las familias. Sigue saliendo todo eso, de ahí está también Ildefonso Brin, que es Ceseña y es familiar, y viene Amelia Wilkes Ceseña, que es mi tía directa, y bueno, crea una labor extraordinaria en todo el sur, ¿no? Es una maravilla de señora. Y al mismo tiempo en San José, Juan Noé Turín funda el Trapiche Miramar en 1860. Vengo yo de trapicheros, de cañeros, de pescadores, de mineros, de todo. Entonces todo eso me ha dado un compromiso inmenso. Claro. Y cierro con mi padre, Emilio Mendoza Mouet, que fue el primer deportista de Sur California que por sentir él ese peso que traía de la californidad en los años 30, finales de los años 30, se hace llamar el California Mendoza y le da a México de manera internacional varios campeonatos internacionales. Entonces, todo ese compromiso de esta gente que hizo tanto por nuestra tierra, que trabajaron tanto para darnos lo que hoy tenemos y estar como estamos, pues me obligó a llevar ahí y a ponerme a estudiar. No lo sé todo, por supuesto, soy historiador. Digo, no soy historiador, soy cronista. Claro. Pero me queda claro, gracias al doctor Portilla, que la historia nace con los cronistas. Ah, no, por supuesto. Eso es indiscutible. La historia no la hacen los ganadores, ni la hacen los historiadores, la hace el ciudadano de a pie. Así soy. El de común y corriente en una conversación de dos personas del pueblo en la que justamente se crea una crónica. Hacemos crónica ahorita. Así es. Haciendo crónica, perfecto. Pues mira, yo la verdad te felicito por este libro de Crónicas de mi puerto de 1830-1959 porque es extraordinario para aquella persona interesada en conocer los antecedentes de la ciudad de La Paz, las formas, los estilos, los usos y costumbres, bailes. Y me llama mucho la atención que en la época tú mencionas que había algunos barrios nada más, la Choyala, la Ladrillera, ¿cuáles más, Rosita? Pues estaba el Esterito, el Manglito. El Esterito, el Manglito, el Choyal y el Centro. Así es. Esos eran los y Pueblo Nuevo. Bueno, Pueblo Nuevo sí fue posterior, ¿no? Cuando la tenería ¿Y sus arroyos, cómo los tenían clasificados en esa época? Los tenían el arroyo del Palo, el arroyo de las Chivas, el arroyo central, el de la 16 de septiembre. Es el arroyo central. Ese es el central. El arroyo de la Colosio y Solidaridad, ¿cómo se llama? Era el arroyo de los Palos y en parte de la Chiva le llamaban. Ajá. Ahora está más arriba el que es el del Cajoncito. Ah, pero sí. En ese tiempo, por los barrios, esos eran los que se nombraban. Los más comunes, los ¿no? Los que bajaba ya del Cajoncito, los que viene allá. Excelente. También veo que en la publicación que nos brindaste de Crónicas de mi puerto hay una sección muy atractiva de todos los insertos en los periódicos. A mí me llama mucho la atención cómo en 1811 Juan García le permiten construir una casa y se denomina el primer comerciante, ¿no? Claro. Sí, bueno, es que estaban naciendo, era la entrada favorita para los barcos, porque estaban custodiados por el mogote, tenían un puerto de arriba protegido contra el mal tiempo y demás. Además, era más corto la llegada a San Antonio del Triunfo con los insumos mineros y los
necesario para la sobrevivencia. Y además se convierte entonces la ciudad de La Paz en un puerto natural de origen, Claro, nace siendo desde la capital. Desde que viene todo eso, pues después Sí. de lo que pasa en Loreto, se inunda Loreto con la tromba y nombran a San Antonio capital en 1830, Claro. Fines de los 30, y de ahí deciden que es mejor el puerto de La Paz, a pesar de que San Antonio tenía más población y más economía, tenía una economía sólida, pero tenía que estar la aduana, la hacienda, todo cerca del desembarco. Claro, no. Se cambian acá, entonces ya crece que La Paz después de 1736, que pacifican a los nativos y termina la sublevación, ya había habitantes aquí en el puerto, ya había habitantes. Entonces se fue dando y José Espinosa llega, lo nombran como soldado, que se venga, y empieza esto, pero en realidad empieza a crecer la ciudad desde el 32, que la nombran capital. Otro inserto que llama la atención también es que en 1860 Antonio Rufo le conceden la oportunidad de construir también su negociación, también la convocatoria para la construcción del muelle fiscal, eso también se anuncia. Todo eso es una colección extraordinaria de la colección de Felipe Cota, del periódico de Felipe Cota, que era el director Adrián Valadez. Así es, sí. Y bueno, es una colección extraordinaria que gracias a nuestro queridísimo amigo Paquito Aramburo, que lo adoro, y me dice, lee, y me avienta el libro sobre la mesa y empiezo a ver aquellas maravillas, ¿no? De noticias del siglo XX. Contienen infinidad. ¿En qué libro? Es un compendio que tiene él de los diarios de 1881 a 1884. Perfecto. Que tiene Paco. Excelente. Y ahí encuentras de todo. Yo solamente tomé noticias. Lo que te interesaba, bien. También se anuncia la calle Playa de la 16 de septiembre de 1926, que ya se le denominaba como tal una calle. Claro, ya era la calle. Era la calle que marcaba, ya estaba el muelle y todo. También es interesante las diligencias, Rosita. O sea, el medio de transporte que utilizaban en esa época, había diligencias que hacían rutas a San Blas, La Trinchera, Las Calabazas, las playitas. Era el camino antiguo para llegar al Triunfo, no era como hoy, que lo conocemos por San Pedro, no. Yo siento que era rumbo a ir a los Planes, y de ahí tomaban los Encinos, Las Calabazas, tomaban Divisadero, San Blas, y salían enfrente del Rosario, de Las Gallinas, y de ahí ya estaba el Triunfo inmediato. Ese era el recorrido que hacía la diligencia de Antonio. Que es la calle nueva, la carretera nueva que acaban de pavimentar, ¿no? Bueno, el Cardonal, ese va por atrás y sale en San Antonio. La que sale esa sale más allá, del Sargento y todo, sale por San Antonio. Esta no sale enfrente del Rosario. Exactamente. Mira, qué bien interesante. Pero hay una cosa muy curiosa, que como obviamente era de muchas mulas, debe de haber sido, porque los caballos no aguantan tanto, pero decían ellos, nos llevarán en un viaje más violento, que querría decir más rápido, ¿no? Imagínate, vas violento y te vas descabezando. Sí, no, me imagino, interesante la época. También los insertos de los periódicos nos hablan de la magnífica presencia que había cultural de los bailes para los festejos del solsticio de la logia masónica. De invierno, ¡Qué bárbaro! Masónica. Bueno, si tomamos en cuenta que Biosca, que fue el que fundó la logia, era un hombre de mucha cultura, un señor muy culto, tenía una visión diferente, y él promovía todo eso, y los demás que estaban llegando. Recuerda que somos un mosaico de culturas, de nacionalidades, claro, y cada quien aportaba su cultura y se lograban cosas extraordinarias, pero lo importante es que se respetaban, lo que no sucede mucho hoy. No, claro. Antes se respetaban porque todos tenían ese mismo concepto. Se respetaban, claro, y trabajaban en el ámbito cultural respetando lo de cada quien, y se lograba. Además de talentos, como hoy. Sí, por supuesto. Muchísimos talentos. Cantaban, declamaban, escribían, pintaban. Sí, tocaban piano. Todo, eran magnífico, músicos naturales. Entonces era un ambiente maravilloso. Sí, qué bonitos tiempos y épocas, ¿no? Y me llama también la atención el anuncio que hacían en el periódico de la instalación de 2 cervecerías. Claro,
la preparación. Una Alemanas. americana y una alemana. Una alemana, sí es. No lo puedo creer No, pues es que teníamos el mundo aquí. Todavía nos tocó en los años 50 y parte de los 60. El mundo estaba aquí en La Paz, de mercancías. Aquí estaba. Sí, era el centro. No salías a Europa y lo veías aquí. Era lo mismo, era una maravilla. Hay una crónica que escribe el primer responsable, el juez de distrito adscrito, José María Barrios de los Ríos. Hace una crónica que me llama mucho la atención, que dice que se va a la Plaza Velasco, se sienta ahí él para ver si puede ver gente caminando. Casi estuvo sentado 3 horas y nunca vio a ningún alma. Platícanos la crónica. Sí, no, bueno, esta es una crónica que nos da un sustento extraordinario a lo que muchísimos años después escribiría Fernando Jordán, como de denominarnos el otro México. Llega, fíjate, a fines del siglo XIX, José María de los Barrios, a sus cuestiones de gobierno y demás, y él nombra a la ciudad de La Paz como la ciudad de los paréntesis, porque estaba una residencia aquí, 5, 6, 7 solares, otra residencia y otra, era la ciudad de los paréntesis para él, y como tú dices, caminaba y caminaba, pero el clima no se prestaba. No era fácil que las señoras, por ejemplo, caminaran si no tenían una carretela, con botines y todo lo que tú quieras en la arena, en el sol, con esas distancias enormes que había de casa en casa. Y además era la ciudad de las lomas. Por eso entonces no se podía, no era tan fácil. Pero lo interesante del señor que habla de esto es que él se quedó sorprendido, venía del centro del país. Y llega aquí y se queda, es que no lo puedo creer, lo escribe en su crónica, que la incluí, por supuesto, de inmediato, y dice, aquí no vi sombreros desparpajados en la gente que trabaja, ni vestidos con harapos, ni descalzos. Todos traían zapato o guarache. Hasta las personas de más escasos recursos ponían mantel en su mesa para comer, ponía cubiertos y plato. Entonces dijo, no puedo creerlo, aquí nadie te dice sí, patroncito, porque aquí no hubo servilismo, no lo hubo, menos esclavitud. Entonces todos dependían de sí mismos y no tenían por qué estar rindiéndole a los demás. Es una manera muy, muy diferente de vivir y seguimos siendo así. Claro. Independientes, libres y sin tener todo eso. Él tiene sus conceptos maravillosos en su libro El País de las Perlas, que es extraordinario, y nos dice lo que es, lo que fue y lo que somos, y lo que tenemos que seguir siendo. Muy claro eso, lo habla. Interesante. Sí, no, muy interesante. Y bueno, hay un capítulo que ya empiezas a desarrollar, Rosita, respecto a un tema que a mí me encanta y que me gustaría que lo platicaras muy a detalle para que nuestros seguidores, quienes nos ven, vean lo hermoso de lo que es este pasado, la Torre Eiffel. La Torre Eiffel. Fíjate cómo se dan las cosas en la vida. Tengo una conexión ahí fuerte, de manera política, con los González. Una hermana de mi padre se casa con don Valerio González Canseco, y bueno, somos primos hermanos, sus hijos y nosotros, ¿no? Y tenemos un vínculo muy fuerte y mucho cariño. Y la cosa viene desde que Miguel González en Durango, cuando estaba la efervescencia de la fiebre del oro y demás para San Francisco, él se embarca en Mazatlán y se viene para ir a San Francisco. Y en el barco se encuentra pues con muchas familias y una señorita que le llamó la atención en especial, Soledad Rufo, Santa Cruz. Y la conoce, se tratan, se ven, se entienden de momento, se enamoran. ¿Y qué dices? ¿Para dónde se dirige usted? Yo vivo en La Paz. ¿Dónde es eso? Aquí en California. Y pues me quedo. Y se bajó del barco y se quedó. Se queda aquí, empieza a trabajar, viene él, debe de traer algún capital. Claro. No venía sin nada. Allá también había minas en Durango, de donde él venía, del pueblo donde él venía, ¿no? Y llega aquí y se entrevista con el papá para que le permita tratar a la señorita. Hacen tratos, Rufo, como buen comerciante, claro. Inmediatamente le dice, sí, como no, estoy por fundar necesitamos tener un almacén grande, bien surtido, etcétera.
Y el trato se da, se casa con la señorita Soledad. Y van a casarse en diligencia hasta el San novillo. Pedro. A donde hoy es San Pedro, atrás está el novillo, ya en medio de la serranía donde arrancan las cacachilas. Y se casan en la capilla que tenía ahí el señor Valareso, Tomás Valareso, que había edificado esa propiedad y le había edificado una capilla a la Virgen del Refugio. Bueno, ahí es la boda, ahí se celebra, imagínate lo que es ir y venir, era todo un día para ir y otro para venir. Se casan, nace Soledad Rufo, perdón, Su Soledad única hija. González Rufo, y fallece la mamá en el trabajo del parto. El señor González se queda y sigue trabajando con González, era entonces González y Rufo, lo que hoy es la Perla de la Paz, Sí. era la firma, ¿no? Comercial. Llega el momento en que tienen que separar el negocio, pues ya no había nexo familiar, y él, que unos años antes se había inaugurado la Torre Eiffel en París, que para entonces era un adefesio de fierro, tornillos que no le querían, pero a él se le hizo una cosa maravillosa, inteligente. Viene y dice, yo voy a edificar aquí en el puerto, me quedo, y voy a edificar una residencia extraordinaria, y se va a llamar la Torre Eiffel, en honor de lo que me tiene cautivado. Se casa entonces con Elena de la Toba. Y tiene 11 hijos. Tiene 11 o 12 hijos, hasta gemelos hay. Pues de ahí provienen todos los demás que conocemos. Deriva la familia Estrada, deriva la familia Cornejo, vienen todos de ahí, nacen, se casan unos con otros y va. Y viene y se casa con ella. La casa es maravillosa, no midió gastos, fue extraordinario. La parte de abajo la destinó para él. La tienda. Para la tienda, que era, como te digo, el mundo estaba en el puerto. Porcelana, alfombras, todo lo del maderas mundo. finas. Aquí estaba. Y arriba era la residencia de ellos. Existen algunas fotografías, tengo algunas, donde se dio su hija menor, fue María González, María Amparo, era muy bonita también. Y ella fue elegida como reina del carnaval en 1906. Pero hay un comentario por ahí o un papel, algo de que hay un dato que a fines del siglo XIX habían paseado a Anita Bomboster Mendoza, otra tía, que la esposa de Gómez, el de la cancha de Gómez Jiménez. Gómez Jiménez, muy fácil. De Gómez Jiménez, la pasearon como reina de un carnaval, pero no dice más la nota, punto. Pero entonces ella hace el primer carnaval. Obviamente era complicado meter al pueblo a las casas. Otra cosa fantástica se hizo en su casa, en la Torre Eiffel, el carnaval. El rey feo era Antonio Rufo, hijo, el primero, después del papá, por supuesto, ¿no? Y viene, y el vestido de María, como el González, era perlero, está bordado en perlas naturales. Oh. Totalmente. Y es una, imagínate cómo ha de haber sido, hay una descripción maravillosa en Crónicas del que me lo dieron personas que estuvieron en el carnaval y fotografías y demás. Se viene la situación, se casan todos, muere el señor González, viene un litigio. Una revolución, ¿no? Viene un litigio por la herencia, luego se viene la revolución y la torre termina cerrando en 1914. Francisco de Asís, el hijo mayor que estaba encargado, se va a San Francisco y se queda allá, muere. Pero la torre queda ahí, incautada. Bien, entonces llega el general Mújica a La Paz, un hombre con mucho interés en la cultura, ve el edificio, le gusta. Ya en los 40 le gusta y dice, esto no puede estar así, voy a aprovecharlo para hacer un centro de artes. Supuestamente dicen que pagó algo, que lo que sabemos es que lo enajenó. Y va a construir, pero no sé, el ingeniero que lo asesoró, que lo dirigió, se le ocurrió que eran demasiado altos las habitaciones y que podía tener 3 pisos, aprovecharlo. Derriban el Sanil, se viene abajo todo. Hijo. Para hacer 3 pisos, imagínate, ya quedó ahí. Ahí queda en ese abandono. Nosotros ahí de niños, muchísimos niños paseños, jugábamos dentro de las ruinas, incluso hubo obras de teatro que se realizaron ahí, pero era tan curioso que cuando había nortes,
vientos joyas, como le fuertes. llamamos nosotros, se movían las paredes. Ay, Se Dios. veía que se movía y nos divertía porque se empezaban a mover y corríamos, ahí se veían. Pasa el tiempo, aparece Salinas Leal y el tío Valerio González le hace un trueque. Le dice, yo te doy la manzana donde hoy está la ETI, 27, y 5 de mayo, Isabela 5 de mayo, Católica. Isabela Católica, y tú me regresas La permuta. la Torre Eiffel, y así fue. Viene, la recuperan, desafortunadamente fallece el tío Valerio, y entonces la hereda uno de sus hijos, que no fue posible Levantar de nuevo. levantarla, estaba ya muy deteriorada y se viene abajo todo, ¿no? Y hubo un negocio comercial ahí, de los primeros supermercados que existieron, en fin. Servicentro. Servicentro. Ahora, después de tantos años, eso fue el 68, 1968. Sí, que inició. Ahora, no, el Servicentro. Pero ahora está en la mejor disposición de recobrar la fachada total como era. Están ya trabajando para lograrlo. O sea, esa obra negra que vemos en el centro es como va a recuperar. Ya están trabajando, pero la van a hacer la fachada tal cual era. Entonces es maravilloso. Ahí debemos unirnos para apoyarlos porque hay muchos problemas, que no puede haber dos pisos, un edificio tan alto en el centro, tienen muchas objeciones. Bueno, tenemos que apoyarlos. Pero pues si tenemos en el Mogote un edificio de 5 pisos. Absurdo. ¿Cómo no? Por favor. Bueno, entonces están en eso, pero él está en la disposición y lo van a hacer. Ya están en eso. Qué interesante. Pronto tendremos la Torre Eiffel de nuevo en pie. Qué maravilloso. Y bueno, finalmente, ellos, tengo entendido, la familia se pasa a residir a San José del Cabo, ¿no? Sí, bueno, la familia, el don Valerio. Sí, los descendientes, varios de ellos se quedaron en San José del Cabo. Van bien. Inclusive tuvieron una etapa de altruismo muy fuerte porque la secundaria recibió una manzana de donación y muchos, hay ¿no? Hay una calle que lleva el nombre de Valerio González Canseco y sus hijos siguen aportando a la comunidad. Son calisureños. Pero también, aparte de la secundaria, hubo otras donaciones de tierras. Otras donaciones de tierras, lotes y el apoyo permanente a la gente necesitada. Siempre están abiertos. Y también lo interesante aquí es cómo esta familia González incursiona en lo que eran los almacenes de Inalapa, en agroquímicos, en bancos. Don Valerio era así. O sea, forman un nicho de empresas alrededor de la actividad económica interesantísima, ¿no? A favor y estos almacenes de Inalapa que están acá abandonados todavía son de ellos. No, ya están incautados. Incautados por el gobierno. Pues, expropiados. Sí, son cosas que se van quedando por cosas y unos sí son asociaciones y demás, ¿no? Pero ya acerca de eso ya no te podría hablar. Pero es así, ellos siguen contribuyendo hasta la fecha. Su generosidad es ilimitada. Y Raúl Arturo, mi primo, González Mendoza, él está dispuesto, hay que difundir nuestra historia, hay que difundir todo. Claro. Y él está dispuesto siempre a cubrir qué se necesita, cuánto hay que pagar. Y ahí están los libros. Claro. Que no es fácil hacerlos, tú lo sabes. Sí. Y bueno, con eso tenemos, gracias a él, estos últimos libros que hablan de lo nuestro. En realidad es una publicación muy bonita que nos ofrece Rosa María Mendoza Salgado. Ella no nada más nos brinda la historia de la Torre Eiffel, sino también otros temas de la ciudad de La Paz como las cuestiones de salud, infraestructura, fotografías extraordinarias, antiguas. Para los amantes de la fotografía antigua, pues este es un pretexto que pueden aprovechar muy bien y yo sí en lo personal se los recomiendo muchísimo porque cuando uno empieza a leer las primeras líneas de este libro cobra vida y uno sueña y pareciera que uno se transforma en la época y vive, así me pasa, ¿no? Porque son pláticas escritas. Es extraordinaria la crónica y sinceramente te felicito, Rosa María, porque es un libro muy ameno, muy bonito, extraordinario, que cobra vida los sucesos, los acontecimientos. Sí, no, y se va y es maravilloso porque hemos tenido fortuna, bueno,
los temas y la historia de lo que se habla en los libros en que estoy abocada tienen un ángel especial. Por ejemplo, tiene la edición que hizo el Archivo Histórico cuando tú estuviste en su dirección, gracias. y la que sacó Raúl Arturo, que fue la primera, tiene 2 ediciones ya. Huellas Ancestrales ya tiene 3 reimpresiones del primer libro del 2001 y tiene una reimpresión ahora del 16, del año pasado, que aumentó de 120 páginas a casi 500 páginas de información. Maravilloso. Es un compendio extraordinario de los sucesos y la vida de todo el sur. Y además, lo más relevante, que cumplió con el objetivo que me propuse con Huellas Ancestrales, que llegara más allá, no solo lo leas y lo guardas, sino que te motive y te haga escribir la historia de tu familia, de tu pueblo, de tu ciudad, para poderlo llevar. Y tiene 10 hijos ya. Hay 10 historias genealógicas de todo el sur, incluso hay 2 del norte en nuestro estado. Claro. Nacidas con esa idea de crónicas en las que he estado presente cuando lo han presentado, que maravilloso. Me encanta, las familias rescatando para que un día sea un solo compendio de lo que ha sido nuestra tierra. Eso es extraordinario. Magnífico, Rosita. Pues felicidades, agradecidos de tenerte nosotros en el programa de Crónicas, Personajes y Memoria de las Californias, con el beneplácito de que ya tenemos 2 años y medio en funciones, en nuestra página de Facebook, y con nuestros 11,000 seguidores que día con día se suman al interés de conocer las imágenes, las crónicas, todos los momentos que han dado una significancia a nuestra tierra amada. Así es. Por la cual estamos nosotros aquí. Muy agradecidos. ¿Algún comentario más que tú desees hacer? Feliz e invitarlos. Todos podemos hacer las crónicas, todos podemos estudiar, todos podemos. Ya hay historiadores muy avesados acorde a nosotros para que nos guíen, y entre todos podemos armar una historia general, de nuevo, de lo que es la California del Sur, nuestra California. Y estamos aquí con la mejor disposición, trabajando ya ahorita, ya está por ahí girando el libro de Trapiches Calisureños, una dulce industria, que es otro punto vital para la historia de la California, vital, importantísima. Excelente. Y pues pronto te anuncio que tendremos aquí ya el libro del Correo de las Californias. Ya estará. Pienso que para enero lo podremos ver. Muy bien. Excelente y felicidades. Nada, a ustedes. Muchísimas gracias.